Vamos a ir con esta mesa, vamos a intentar ser lo más puntuales posible porque llevamos ya un buen retraso y hoy en día no solo la ecología, yo creo que lo peor es no controlar el tiempo. Bueno, directamente en esta mesa vamos a hablar, como decía el título, sobre la tecnología, sobre su importancia en relación con la recuperación ecológica, recuperación verde. Y aquí tanto las empresas como las administraciones tienen un doble objetivo. Por un lado, reducir esos objetivos de desarrollo sostenible para el año 30, de consumo de energía, y por otro lado, que ese crecimiento sea, por un lado, sostenible, pero también equitativo. Y ya sin más, voy a preguntar a cada uno de los intervinientes. Ya saben que a cada uno les hago 2 preguntas en su turno y luego al final hay una especie de resumen o titular al final de la conversación. Tenemos 40 minutos y voy a empezar por David Planchar. Buenos días, David. La pregunta es la siguiente. Gracias. ¿Cómo puede la Comisión Europea fomentar la eficiencia energética y asegurar el compromiso de los objetivos del Pacto Verde Europeo? Thank you for your question, and thank you for inviting me just to provide, I would say, the European Commission approach for that. And it's indeed a very important question, the role of the Commission in this whole process. And I have to say that the Green Deal is not a simple word for us here in the Commission. I have to provide you with this, I would say, testimony. It's a constant requirement on us. It's, as indicated by our President von der Leyen, it's the growth strategy that the European Commission would like to promote, and in particular in this context of recovery. And for those probably less familiar with the European Green Deal, I would like to say that it covers many, many aspects: construction, renovation, biodiversity, energy, transport, alimentation. So there are many topics which are covered, and the Commission is very active on all these fronts. And I suppose that this morning, Vice President Vestager also indicated that the Commission planned to submit next week a big package of measures under the code name for us for the time being, which is Fit for 55. And it's a package of measures to translate into pieces of legislation also the objective of reduction of the greenhouse gas emissions by 55% by 2030 on our way to climate neutrality by 2050. Of course, this regulatory activity of the Commission is not limited to the climate issues. There are many activities and initiatives under the various headings I mentioned before. But beyond that, I would here insist on or highlight a couple of issues within the time which I have to give these answers to this first question. The Commission has very much insisted on the importance of investment in clean technologies and investment in innovation. It's absolutely fundamental. And from this point of view, I would like also here to make a strong connection between digital technologies and the rest, because it's of course part of my job here in the Commission for the time being, as a member of a unit in charge of digital transformation of industry. But indeed, we believe, and also I think it's a shared opinion, that digital technologies have a key role to play in achieving the objectives in terms of climate and protection environment, artificial intelligence, 5G networks, IoT, cloud, edge computing, big data. Everything has a huge potential to improve processes and also to help achieve our political and policy objectives in terms of climate. I'm not saying that digital technologies have not a negative impact in some cases for the time being, but we know that the digital industry is working also a lot on that. So investment in technologies, innovation, it's something which is important. Investment in standards, which is also something very important for our industry. But I would say also that one of the important topic for the Commission is to invest not only in the development of technologies, but it's to invest in deploying these technologies. And that's, of course, very important if we want to have a real impact on
on the ground. And the Commission is going to mobilize all its instruments. I mentioned already the regulatory one, but it's also going to mobilize its financing instrument and funding instruments. There is now a new generation of programs in the context of the 2021 until 2027 EU budget. And we are going to mobilize our programs to support innovation and research, Horizon Europe, for example, but we are going also to mobilize Digital Europe, which is in particular dedicated to the deployment of technologies. And with these tools, of course, the Commission would like to catalyze investment at all levels within the European Union. In terms of investment, also, I would like to mention that it's something which is very important for the Commission. We would like to align investments, not only in research and innovation, but in general, to align investments at EU level and member states level. And that's something which is a key issue in the context of the national recovery plans, which are going to be funded by the EU. In the context of these next generation EU initiatives. And we are going to make sure that at least 37% of these funds are going to be dedicated to the green transition and 20% to the digital transition. There is one thing I would like to mention here today, because it's probably rather new to a lot of you, because it's a rather recent initiative. The Commission is fully aware of the fact that we need to accelerate these green and digital transitions, which is based on technologies. And that's why in the context of the industrial strategy, which has been recently updated, the Commission has proposed to launch transition pathways, green and digital transition pathways. And the objective, as I mentioned, is to accelerate these transitions and to work on all potential topics of importance. What is quite important here, it's not something which is a new name for roadmaps you've already heard about. We want to work with industrial ecosystems, with all industrial ecosystems. It's a partnership approach. It's a co-creation approach. We want to work with these industries and ecosystems. And the objective is to get a better understanding from the ground, from people on the ground, from industry, from businesses, to get a better understanding of the scale of the problems, of the costs which are there for the transition, and also for the conditions, the concrete conditions for actions which are needed here to accompany, to implement these transitions. And of course, we are going to capture all the issues and the technology one in particular, but not only this one, because funding and investment is also absolutely key, and we have to align partners at all levels. We've started the work, and there will be, here I mentioned that because I would like to invite you to join us also. We are going to work in particular with the Industry Forum, which exists at a European level, but which works with many also associations, representations of industry and so on. So that's something which is absolutely key from the perspective of the Commission. It covers everything. It's linked to the major political and policy objectives of the Green Deal, and it's a way just to accelerate the work and to work together in a consistent way, in an inclusive way, with all the actors in the ground, with the actors of change. Muchas gracias, David. Voy a pasar con los siguientes contertulios porque, bueno, ya nos hemos pasado un poco el límite del tiempo. Ignacio, ¿cuál es el papel que juega el sector del data center en el cumplimiento del Acuerdo Climático de París? Bueno, pues lo primero, yo creo que, además, siguiendo el lema de DigitalES en este evento, ¿no? Live Digital, al final el data center está en el centro de todo esto. Queramos o no, la digitalización va de software, va de nuevas tecnologías, y el data center en toda la digitalización es el punto donde todo esto sucede. Si
pensamos que acabamos de arrancar, como quien dice la digitalización. Yo creo que nos queda un camino enorme por recorrer. Vamos a escalar exponencialmente el consumo de potencia que vamos a necesitar en los data centers, la cantidad de procesos que se van a poner en marcha, nuevas tecnologías. Y tenemos que ser un ejemplo en nuestro sector. Tenemos que ayudar a que las emisiones cada vez sean menores, que la industria sea neutra realmente en emisiones de carbono y en todo esto el data center tenemos que hacerlo muy bien, sinceramente. Desde Equinix estamos trabajando muchísimo en muchísimos planes para mejorar nuestra eficiencia en nuestros data centers. Somos el líder a día de hoy en el mundo con nuestra plataforma de 225 data centers en 60 países, en 60 ciudades, perdón. Y tenemos que ser un ejemplo en todo esto. Nos hemos adherido a todos los pactos que han salido. Hemos lanzado ya 3 rondas de bonos verdes para incrementar proyectos de eficiencia energética, de sostenibilidad, porque al final sostenibilidad no es solo el consumo. Esto va de personas, va de procesos, al final va de que hagamos un uso racional de todo lo que sucede en este mundo. Y como te digo, estamos en ese inicio. El data center además tiene un dato muy curioso y es, pese a todo el crecimiento que hemos tenido de cómputo por la llegada de los clouds, todos los nuevos servicios que están naciendo, el consumo del sector se mantiene casi plano desde hace varios años. Y esto viene porque hemos pasado de data centers que estaban aislados y que cada empresa mantenía el suyo, aunque se están consolidando en centros de colocation neutrales, como podemos tener en Equinix o en algunos otros competidores. Eso ha hecho que sea un uso mucho más racional de la energía, con lo cual no deja de ser un efecto ya de sostenibilidad para el sector. ¿Y qué medidas concretas se pueden abordar de cara al futuro para precisamente reducir esta contaminación? Pues, a ver, lo primero, yo creo que estamos intentando aplicar nuevas tecnologías que se focalicen muchísimo en ser mucho más eficiente en el uso de esa energía, ¿no? En los data centers siempre hablamos del PUE, que es cuánto consumo necesito para disipar todo el calor que genera el consumo de los ordenadores o todo el cómputo que tenemos. Pues ahí hay que hilar muy fino y aplicar siempre las últimas tecnologías. Nosotros acabamos de poner en marcha un centro de excelencia para la gestión de los consumos eléctricos a nivel mundial. Hemos invertido el año pasado solo en ese centro de excelencia 14 millones de dólares para lanzar este tipo de iniciativas, y las rondas de esos bonos verdes que te decía superan los 3 billion a día de hoy. Entonces, nosotros nos lo hemos tomado muy en serio. Hemos entrado a formar parte, y bueno, John ahora también nos lo podrá comentar, del pacto que han hecho los operadores de data center por la neutralidad en las emisiones de carbono. Somos parte de esa iniciativa en la que nos comprometemos que en el 2030 seremos totalmente neutrales en nuestras emisiones, y además el sector del data center quiere ser instrumental en que Europa se convierta en el primer continente con emisiones neutras de carbono en el año 2050. Entonces, yo creo que hay mucho bueno que se está haciendo y que seguiremos trabajando en ello. Bueno, espero poder verlo realmente. Monse, a ver, la pandemia nos ha cambiado a todos, ¿no? A los consumidores, a las empresas. Yo creo que la sostenibilidad se mira de otra manera y la digitalización ha sido un elemento activo y fundamental. ¿Qué opinas sobre estos dos aspectos? Pues sí, a ver, está claro, ¿no?, que toda esta situación nos ha hecho a todos mucho más conscientes de la realidad del problema y de la magnitud del problema, ¿no? Y también ha cambiado la mentalidad tanto de consumidores como de usuarios, ¿no?, a la hora de ir con una marca, realmente buscar aquellas que sean o que tengan un impacto sostenible, ¿no? Y esto pues es una realidad. De hecho, tenemos un estudio que acaba recientemente de ser publicado donde dice que la mitad de los encuestados dicen que claramente a través de pasar por esta pandemia pues han tomado un rol muchísimo más activo a la hora de tomar estas decisiones. Un 78% también están esperando que las empresas les ayudemos a la hora de tomar estas decisiones que tengan un impacto medioambiental positivo. Hay otro dato que dice que el 44% han decidido hacer un cambio de marca basado justamente en cómo estas marcas han afrontado de una manera innovadora, pero también cuidadosa con todo lo que estaba ocurriendo, y un 40% han influenciado a otros a hacer un cambio de marca. O sea que claramente esto ha impactado. De hecho, nosotros tenemos un propósito de ser la empresa tecnológica más sostenible y justa del mundo. Y para ello ya estamos participando en 16 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y decías el tema digital, ¿no? Sabemos que en este periodo se ha acelerado la transformación digital y, por supuesto, nos ha ayudado a ir a través de este camino.
pero también ha quedado muy de relieve, ¿no?, como todo nos está cambiando absolutamente toda la forma en que accedemos a la educación, a la sanidad, a los puestos relevantes de trabajo. Y esto también está haciendo que estemos dejando, es un riesgo claro, demasiadas personas atrás. De hecho, UNICEF dice que 1 de cada 3 niños en el mundo en edad escolar se ha quedado sin poder tener acceso a la educación, ¿no? Para ello, nosotros lo que estamos haciendo es, tenemos un compromiso de llegar a lo que llamamos llevar la equidad digital a más de 150 millones de personas en el mundo. ¿Qué significa equidad digital? Por supuesto, acceso, en nuestro caso, pues a ordenadores, a impresoras, conectividad de Internet, pero no es solo esto, es también asegurar que estas personas reciben unos contenidos que son de valor, que son relevantes y además pues, la educación, ¿no?, lo que decimos la alfabetización digital para usar esta tecnología en su máximo potencial y no dejar a nadie atrás. Los retos, desde luego, son extraordinarios, amplios, yo diría que impresionantes. Antes también lo comentaba Ignacio, y las empresas están obligadas a adaptarse. Pero ¿qué están haciendo las organizaciones realmente para mitigar este impacto? Pues a ver, el reto que tenemos climático, ¿no?, en nuestras manos, yo creo que es un reto sin precedentes, que necesita acciones urgentes por parte tanto, ¿no?, del sector público como el privado. Yo creo que todos, ¿no?, si nos preguntamos, estaremos de acuerdo en que lo que queremos es hacer un impacto positivo al planeta y sobre todo un impacto pues, sostenible en las comunidades donde operamos. Pero es muy importante que todas las empresas lo tengamos dentro de nuestras prioridades. Y además esto no es solo porque está bien, porque está de moda. Esto nosotros lo vemos como un motor de innovación y de crecimiento que nos va a poner como empresas en una mejor posición en el futuro. Nosotros ya acabamos de publicar el informe de sostenibilidad de este año, hemos reducido en un 4% lo que son las emisiones a nivel global en HP, hemos reducido en un 33% las emisiones de carbono en todos nuestros productos, añadido un 11% de plástico reciclado, ¿no?, de segundo uso en nuestros productos, reducido un 19% también, ¿no?, el uso de plásticos de un solo uso en nuestros envases, pero bueno, esto tiene un camino largo. Nosotros veíamos cuáles son los objetivos que nos marca Europa, nosotros estamos marcándonos incluso objetivos más agresivos. En el 2030 llegar a estar al 50% de reducción de emisiones, no solo en nuestra cadena de valor, en nuestras operaciones, pero en toda nuestra cadena de valor, pero llegar a 0 en el 2040. Y esto al final, pues lo que os decía, ¿cómo lo hacemos? Pues a través de focalizarnos muchísimo en innovación y también en transformar nuestros modelos de negocio, ¿no? Y tenemos como unos grandes impulsores, pues ver nuestros productos, servicios y soluciones más a venderlos a través de un servicio, no tanto como producto para que podamos, ¿no?, reutilizarlo, añadir materiales más sostenibles en todos nuestros productos, desde luego reducir toda esta huella de carbono, ¿no?, en todo lo que es la cadena de valor, mucho foco en la parte del transporte. Nos estamos también enfocando en la eficiencia energética y muchísimo también invirtiendo en reforestación de bosques. Nosotros tenemos un negocio importante de impresión. Nos aseguramos que todo el papel que se usa de la marca HP proviene de bosques certificados y además nos comprometemos a esta inversión en reforestación para asegurar que el impacto es positivo en el medio ambiente. Muy bien, bueno, pues seguimos la conversación ahora con Juan Antonio. Juan Antonio, ¿qué importancia tiene la aplicación de los principios de la economía circular para la reducción de emisiones y cuál es el papel crucial que tiene la tecnología o que tendrá la tecnología? Gracias, José Manuel, y gracias a DigitalES por un impecable summit en un sitio tan inspirador, ¿no? Estamos oyendo un ruido banda sonora, la chicharra, que no es el ruido nuestro, sino que es el ruido de la realidad. Y hablar de estos temas en este contexto, pues, no se viene arriba, ¿no? Bueno, es cierto, se viene comentando de un modo o de otro a lo largo de todas las intervenciones de la mesa, que el modelo lineal, el modelo en el que estamos ahora, en el que hemos basado nuestro crecimiento en los últimos 2 siglos, está completamente agotado. Tenemos que cambiarlo, es un modelo extractivo en recursos naturales, de uso y desecho, y tenemos que pasar a un modelo en el que los recursos naturales sean tratados de mejor manera, no se use de modo tan extensivo y podamos minimizar los desechos al final de la vida de los productos, ¿no? Poniendo un ejemplo en
sobre nuestro ámbito, ¿no? En tema tecnológico, si en 10 años tenemos una necesidad tecnológica que hasta ahora hemos estado cubriendo con 2 o 3 dispositivos, ¿no? Hemos tenido comprado, tirado, comprado, tirado, pues ahora tenemos que plantearnos el utilizarlo durante 10 años, un único dispositivo, ¿no? Planificar la durabilidad de ese producto, decimos en Lexmark, ¿no? De tal manera que tienes que diseñarlo para que dure todo ese tiempo, pensando en que lo tienes que mantener para que dé la misma calidad de servicio y el usuario tenga la misma experiencia, y al final de su vida seas capaz de recuperar muchos de esos elementos o partes de ese artículo para poder reinsertarlo otra vez y cerrar el círculo en un nuevo dispositivo que se tenga que producir, ¿no? Entonces, teniendo claro que la economía circular es clave para reducir las emisiones, ¿de qué manera la tecnología va a jugar? De 2 maneras. Una, como catalizador, tenemos que proveer de soluciones a la sociedad para que todos estos cambios se produzcan. Estamos hablando de innovaciones en el área de industria 4.0 y también de digitalización. Estamos hablando de sensores inteligentes, de Internet of Things, estamos hablando del 5G, de inteligencia artificial, bueno, pues todo el arsenal articulado y montado de tal manera que podamos tener una trazabilidad de los productos. Obviamente, si hablamos de alimentos, el tratamiento y la aplicación será diferente, pero si hablamos de aparatos tecnológicos, ¿no? Una trazabilidad en la que podamos diseñar procesos para optimizar ese mantenimiento de esos dispositivos y conseguir esa cuasi eternidad, ¿no? Que sería el objetivo ideal, el poder reutilizarlos, reciclarlos y, bueno, en un momento dado, pues minimizar el impacto de los residuos, ¿no? Y por otra parte, aparte como catalizadores, como sector que forma parte de la sociedad. Una sociedad a la que tiene que mutar, que tiene que pasar una catarsis, ¿no? Y ahí tenemos mucho que hacer. Y podría decir mucho durante mucho tiempo, ¿no? En el último informe, datos del año 2019, hechos en julio del 2020, coordinado por la ONU, se habla de que se emite residuos tecnológicos por 54 millones de toneladas. Y de esos 54 millones, tan solo se reciclan el 17%. Estamos hablando que hay un 83% que se queda colgado, que equivale a 57.000 millones de dólares. O sea, un trimestre del PIB de Portugal, que queda en la basura, ¿no? Y hay que recordar que en esa basura hay oro, hay plata, hay platino, hay cobre, aluminio y semiconductores, que hoy día es casi o más importante que todos los metales, ¿no? Entonces, bueno, en este aspecto somos claves, somos importantes y necesitamos estar a la altura. Cuéntanos más ejemplos de buenas prácticas, Juan Antonio. Pues no tenemos que irnos muy lejos. Este summit es un ejemplo de buena práctica, ¿no? Se ha diseñado, se ha planteado bueno, va a durar lo que tenga que durar, pues son 3 días, esto no se puede prolongar en el infinito, pero desde luego para minimizar el impacto, este escenario es madera reciclada, pues y se volverá a reciclar, volverá otra vez a la cadena. Tenemos luz natural. Luz natural. Importante, ¿eh? Importante, efectivamente. En fin, se ha hecho difusión para poder venir en transporte público y se garantiza la neutralidad en las emisiones a nivel por la plantación de estos árboles, ¿no? Esto último, pues hay que hacer una serie de cálculos que, bueno, la empresa tecnológica pues lo hemos hecho. Y es un ejemplo clarísimo, ¿no? Clarísimo que de buena práctica replicable, que todas las compañías que estamos aquí podemos copiar y hacer, y es un tema que, bueno, pues de libro, de manual, ¿no? Sin salir de digitales, más buenas prácticas, podemos hablar, bueno, en el pasado mes de abril compartimos en redes un compendio de buenas prácticas y medidas que socios de la han llevado a cabo y han tenido bien a compartir, los que podemos encontrar medidas concretas para prolongar intencionadamente la vida de los productos, como ya he comentado, que el Lexmark es su foco principal, medidas para la reducción de uso de plásticos, incorporación de estudios de evaluación de la actividad comercial, ¿no? Es decir, lo que contaminas cuando te mueves con el coche más, en materia de sensibilización, también iniciativas para fomentar la educación, campañas para reciclar más de 2 millones de dispositivos móviles y, bueno, estas son una muestra de todo lo que hemos, que esperemos alargar esa lista en cantidad y calidad, con mayor impacto, ¿no? Y antes de acabar me gustaría hacer una reflexión, porque sí es cierto que todo el cambio de modelo se va a hacer haciendo, no solo hablando, estamos de acuerdo. Lo que ocurre es que, claro, antes de hacer hay que pasar por consejos de administración, hay que tomar decisiones, las compañías tienen que ser valientes
y no siempre es fácil, ¿no? Porque cuando se carece de información, el cambio de modelo, pasar de una economía lineal a una economía circular, a un modelo circular, a otro sistema, pues es como un salto al vacío, ¿no? ¿Cómo va a funcionar la PL? Claro, ahora no solo tienen que ser la PL también va a venir y va a estar supeditada a que nuestros objetivos, nuestra performance está alineada con criterios de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces yo, para que esas decisiones se tomen y se desbloqueen y avancemos, ¿no? Es muy interesante participar, creo que se ha comentado al principio de la mesa, ¿no? En proyectos y grupos de trabajo que las instituciones europeas lanzan y cualquier otra institución, en la que un poco se intenta replicar los ecosistemas de economía circular, y las compañías que tengan muchas dudas pueden participar en ellos y ver un poco en qué sitio estarían y qué cambios tienen que acometer, y poder tomar decisiones en base ya a certezas o a inferencias, ¿no? Esto es un reto para todos, no va a ser ni mucho menos tan sencillo, ¿no? Nosotros tenemos la experiencia de participar recientemente en uno de estos proyectos, sponsorizado por instituciones europeas, y la verdad que nos ha servido para, bueno, eliminar muchos errores conceptuales, muchos prejuicios, y también, pues la verdad que te da otra perspectiva del futuro y, hombre, también te abre los ojos a ciertas oportunidades. O sea, es un tema que creo que a fomentar, a promover a nivel digitales, a nivel institucional, bueno, a tope, ¿no? Porque creo que la sensibilización es muy importante. Hay que hacer, pero para tomar ciertas decisiones, primero la gente tiene que estar convencido y entender de lo que va esto. Muy bien, vamos con la última intervención de John. John, ¿cuál es el rol de los proveedores de cloud computing en la reducción de la huella medioambiental y su contribución a la eficiencia energética? Hola, muchas gracias. Primero, no puedo dejar de hacer un comentario dándole enhorabuena a DigitalES por este formato de evento. Yo creo que demuestra compromiso e innovación. Y hoy estamos hablando pues, de la recuperación económica y nuestro papel. Yo creo que temas de compromiso e innovación son muy importantes. Porque es un tema muy importante, este tema de eficiencia energética y la huella medioambiental. Generamos cada día más datos en crecimiento exponencial. Y esta fabricación de datos, este almacenaje, genera consumo de electricidad. Entonces hay una preocupación real y nosotros como sector tenemos que preguntarnos qué podemos hacer. El primer dato que mencionaste, Nacho, que me gustaría decir, es que hay datos que demuestran que el 2010 al 2018 se ha multiplicado por 5 el volumen de datos, pero el consumo de energía ha sido casi plano. Entonces, para mirar este tema de la eficiencia energética, me gustaría mirar 3 temas. Primero, el tema de la medición. Hay que medir. Hay que medir, es muy importante, porque si no estás midiendo, no sabes lo que estás haciendo. Y hay un concepto que mencionaste, que es el PUE, que es la capacidad de un data center, de la industria, a medir su eficiencia energética. Nosotros desde UH Cloud lo medimos para cada data center y por el tipo de energía que utilizamos, pues conseguimos datos muy buenos. En vez de utilizar energía eléctrica, para el enfriamiento, pues exploramos, innovamos en tecnologías como puede ser el water cooling, uso de agua en circuito cerrado, pero también el air cooling, utilizar los movimientos de aire dentro del propio data center. Entonces, este tema de eficiencia energética hay que medirlo. Quién está trabajando estos datos es importante. Estamos viendo que el tener los datos on-premise, pues es menos eficiente que en un data center. ¿Por qué? Porque el que lo tiene on-premise está pendiente de si una ha caído o no. Y realmente no es capaz de medir su consumo energético. En el momento que pasas a un data center cuyo negocio cada día es dar la mejor calidad, la mejor seguridad al mejor precio, estás pendiente de este consumo y lo estás optimizando continuamente. Entonces, el tema de la medición es un tema fundamental. Se hablaba antes de la información y yo creo que en ese sentido, el pacto de neutralidad climática tiene como primer gran principio medir y mejorar esta eficiencia. La huella medioambiental es un tema diferente, pero vinculado. El tema más conocido es pues, las emisiones de carbono. Entonces, todo el sector, todas las empresas, la Comisión Europea en general, estamos pendientes del tipo de energía que estamos utilizando y estamos intentando ir hacia energías renovables.
Es un tema muy importante. Y en ese sentido, dentro del pacto hay un compromiso que el 100% de la energía de los data centers de aquí al 2030 sean energías renovables, energías que generen menos carbono. Desde nuestro punto de vista, con UH Cloud, queremos ir más allá y nos estamos comprometiendo a intentar alcanzar este objetivo en el 2025 como compromiso hacia esto. Pero si miras la huella medioambiental, hay más temas que la energía. Volviendo otra vez a este pacto, hay conceptos muy importantes. El pacto dice utilización del calor, reuso del calor, reuso de los servidores. Mencionabas tú los componentes que entran en esos servidores. Por ejemplo, nosotros, el 100% de los servidores tienen segunda vida y, a ser posible, tercera vida. Y luego está el tema del agua. La eficiencia, el uso del agua para enfriar, el uso del agua en el sector industrial es muy importante. Y lo que pide el pacto y lo que hacemos nosotros es usarlo en circuito cerrado. Entonces, al igual que está el PUE, que es la forma de medir la eficiencia de la energía, Power, está el WUE también del water, del agua. Y nosotros lo medimos y para hacerlo un poco visual, donde la industria en general necesita una botella para enfriar, nosotros necesitamos un vaso. Tenemos un WUE del 0,2 en vez de un 2. Y vuelvo a lo que comentábamos antes y lo que decía es, siendo innovadores, teniendo compromiso, podemos alcanzar este objetivo. Muy bien, una segunda pregunta es cómo debe abordarse el enfoque integral de la economía circular que hemos comentado antes, pero aquí me gustaría conocer si es posible la implicación de los clientes, sobre todo de los partners, para evitar un impacto social. Es fundamental, es fundamental. La economía circular, voy a volver a este pacto que es tan importante. Este pacto que mencionaste, Nacho, lo han firmado 24 empresas, 17 organizaciones, lo ha fomentado la Asociación de Cloud Providers Europeos, CISPE, y es un pacto muy importante. Si miras en los 5 puntos, hay 3 que son de economía circular. Reusar el calor, agua en circuito cerrado y el tema del reuso de servidores, darles segunda, tercera vida. Entonces, la economía circular es fundamental en este pacto. Nosotros creemos en ella. Somos una empresa joven, con 20 años. Por ejemplo, desde el primer día, cada data center que hemos construido, hemos intentado reutilizar un edificio que existía. Conviertes una fábrica en un data center, reusas. Nosotros estamos mirando mucho el tema del packaging. Somos fabricantes, mandamos nuestros data centers, entonces intentamos, nuestro compromiso es utilizar un 100% de packaging reciclado. Y hay una serie de temas así en los que tú puedes innovar haciendo economía circular, pero como lo decías tú, fundamentalmente, si vuelves al tema del compromiso y te das cuenta que es un tema colectivo, no vale si lo estás haciendo solo. Claro. Tienes que hacerlo dentro de la industria, pero tienes que animar a tu ecosistema. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado un código de conducta de proveedores y todos nuestros proveedores tendrán que firmarlo. Hemos desarrollado un código de conducta de partners con los que trabajamos. Y luego está el aspecto de los clientes. En los clientes yo diría 3 cosas. Lo primero, tenemos un acuerdo de investigación para entender cómo calcular en tiempo real el consumo del hardware, pero también el consumo del software e informar al cliente. Lo hablaba el ministro al principio diciendo, la información es clave. Si informas al cliente en tiempo real de cuánto está consumiendo su hardware y su programa, generas una conciencia. ¿Vale? Entonces vamos a trabajar en el aspecto de la información. Para los clientes también, muchos clientes nos demandan, ¿cómo hacéis para tener tan buena eficiencia? Pues hemos firmado una alianza con Atos para temas de descarbonización y Green IT y podemos ayudar a nuestros clientes. Pero me gustaría volver al tema que mencionabas al principio, que al final todo esto va a depender del comportamiento de los clientes, del consumidor, del que usa un servicio basado en cloud o del que compra cloud. Este cliente tiene que demandar y tiene que tener información a la hora de tomar una decisión y que la decisión no sea tan solo el precio, no tan solo la seguridad, no tan solo la soberanía, sino también si está consumiendo un producto de una empresa que está realmente comprometido. Y ahí yo creo que los clientes tenemos un papel fundamental en este tema. Muy bien, ahora llega el turno de las conclusiones finales. Vamos a empezar por ti, David Blanchard. Danos unas conclusiones, tienes un par de minutos. Hay que intentar el tiempo. Es un reto. Yes, conclusions, sorry. Conclusions. Que digo que hay que intentar cumplir con el tiempo.
Yes, okay. And so now it's about the conclusion. Is that correct? Conclusiones, sí. Ok, Correct. ok. Okay, good. So my conclusion will be very, very, very simple, I would say. And thank you for all these interventions, because it's good to hear that colleagues working in industry are so well aware of all the issues and already committed and already working hard on also transforming their own product, their own economic and business models, and also their industrial models. But my conclusion here would be very, very simple here. I think that it's time to act. We have to act now. It's so important not to lose time, in particular, just to accelerate the green and digital transition. It's something which is very important, and that's something we have to keep in mind. Many things have been made already, but there is still a lot to do, as usual, and as we know. So we have to change our scale, we have to increase our efforts, and we have to work together, we have to join forces. So the Commission is really committed to accelerate these transitions. Be convinced of that. It's one of the messages I wanted to share with you. We want to accelerate this transition, and we want to work with all the actors, the public actors, of course, but also industry. And that's why the idea of transition pathways co-created with industry is so important in our view. So my message here is that please, let's work together. You are more than welcome, and we will have to work together. Just to reassure you, the objective of this pathway is not to see or to say that you will have more obligations. It's a tool to help your ecosystems just to manage your challenges and to address your challenges, but in a consistent way and with a clear understanding of all the actors. Many thanks. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Thank you very much, David. Ignacio. Bueno, pues yo creo que la conclusión, y me quedo con lo que decía antes Juan Antonio, ¿no? Ya hemos hecho muchos años de concienciación, yo creo que todos somos conocedores de que esto es un ecosistema y todos estamos unidos, proveedores, empresas, clientes, partners, todos somos uno y todos tenemos que estar concienciados. Ahora lo que toca es actuar, y actuar es empezar a poner en marcha todas estas iniciativas que hablamos y que decimos, pero que hay que verlas materializarse, hay que ver que esto suceda y que nos lleve por el camino correcto. Yo el otro día leía que de las 2.000 principales empresas a nivel mundial, el 90% se han comprometido que en el 2025 le van a pedir que a nivel de emisiones de carbono todos sus proveedores, partners, sean neutrales completamente. Pues esto va de esto ya. Hay que poner metas claras, trabajar en conseguir esos objetivos y todos a una, porque el mundo no tenemos más que uno. Así que... Monse. Bueno, yo diría que las empresas serán sostenibles o no serán, como bien decíamos al principio, ¿no? Y pues por concluir, ¿no? Los consumidores cada vez más tomarán sus decisiones, y es lo correcto, ¿no? Basado en esta contribución que hagan las empresas realmente en todos estos temas. Estamos en un momento histórico cada vez más, y esto va a ir a más, ¿no? A las empresas se las juzgará no solo por sus beneficios, sino realmente por el valor que aportan al planeta, ¿no? Y a la sociedad. Entonces, esto no va de que es un tema cultural o es un tema solo de negocio, es que es un tema de supervivencia. Juan Antonio. Bueno, nos hemos objetivo, la meta la tenemos en el 2050, la neutralidad en emisiones de carbono. Tenemos una meta volante muy importante en el 2030 y la tecnología va a ser clave en todos estos cambios, sobre todo para la sociedad en su conjunto. Es un reto y hay muchas oportunidades, tanto para la sociedad en su conjunto como para el sector, ¿no? Pero sobre todo una cosa muy importante también, no solo para que ocurran las cosas, sino para que llegue a todo el mundo. La tecnología también va a ser el medio en el cual esta catarsis, este cambio, pues va a permitir mantener la cohesión social, como se ha podido ver durante el COVID, ¿no? En situaciones de crisis, la tecnología ha sido en lo que la sociedad se ha podido apalancar para mantenerse unida, moverse con dificultades todos juntos. Creo que en este caso tiene que ser igual y efectivamente el tiempo se acaba. John. Pues yo creo que como todos concuerdo que la acción es lo principal, y detrás de esta acción para mí es fundamental el compromiso. Que no sea un discurso
de marketing, que no sea para quedar bien en los folletos, pero que realmente haya un compromiso. Y en el compromiso no se trata de apuntar del dedo, sino de que todos los que formamos parte de esta solución contribuyamos, los fabricantes, los partners, los clientes. Y la clave para avanzar yo creo que va a ser la información, facilitar lo más posible la información para que seamos conscientes de realmente el daño que estamos haciendo al planeta y que intentemos mejorar con compromiso esta acción. Bueno, pues muchísimas gracias a los 5 personas que habéis participado. Vamos, incluso nuestro compromiso va a ser que vamos a anticipar el tiempo, vamos a permitir reducir la brecha que ha habido de horario, que ha sido horrible. Yo lo llevo fatal esto de no cumplir el tiempo. Y de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que ya todo el mundo está comprometido, desde la gente joven hasta las empresas y las administraciones. Y que ha sido un lujo convivir en este escenario tan maravilloso que quien no lo conozca, por favor, no se pierda el Jardín Botánico de Madrid. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.